Liturgia para hoy martes 10 de mayo. San Juan de Ávila, presbítero y doctor de la Iglesia. San Juan de Ávila nació el 6 de enero de 1499 o 1500 en Almodóvar del Campo, Ciudad Real, de una familia profundamente cristiana. Sacerdote y doctor de la Iglesia, predicó en Bética y siendo acusado injustamente de herejía, fue encarcelado. Allí escribió lo más destacado de su doctrina. Amigo de San Ignacio y consejero espiritual de Santa Teresa, San Juan de Dios, San Francisco de Borja, San Pedro de Alcántara y Fray Luis de Granada. Es patrono del clero español. Antífona. Alegrémonos, llenémonos de dicha y demos gloria a Dios, porque el Señor nuestro Dios omnipotente ha establecido entre nosotros su reinado. Aleluya. Oremos. Oh Dios, que hiciste de San Juan de Ávila un maestro ejemplar para tu pueblo por la santidad de su vida y por su celo apostólico, haz que también en nuestros días crezca la Iglesia en santidad por el celo ejemplar de tus ministros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos 19 al 26. Luego de la persecución que sobrevino por causa de la muerte de Esteban, los creyentes se fueron dispersando y así llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el evangelio solamente a los judíos. Había, sin embargo, algunos creyentes en Chipre y de Cirene que, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los griegos, comunicándoles la buena noticia del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y fue grande el número de los que creyeron y volvieron al Señor. Estas noticias llegaron a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar a ver los efectos de la gracia de Dios, se llenó de alegría y se puso a exhortarlos a todos, a que perseveraran fieles al Señor, con todo empeño, porque él era un hombre de bien y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud se adhirió al Señor. Luego partió Bernabé para Tarso a buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Y un año entero trabajaron juntos en la iglesia, e instruyeron a una multitud considerable. Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron cristianos a los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 86. Alaben al Señor todas las naciones. Él ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. ¿Qué pregunta tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Alaben al Señor todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios, etíopes han nacido allí. Se dirá de Sión, uno por uno todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Alaben al Señor todas las naciones. El Señor escribirá en el registro de los pueblos. Este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. Alaben al Señor todas las naciones. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas obedecen cuando yo las llamo, dice el Señor, y yo las conozco, y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 22 al 30. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo, y era invierno. Jesús se paseaba en el atrio del templo por los arcos de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: Ya les dije, pero no me creen.
Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio en mi favor, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas obedecen cuando yo las llamo. Yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y no se perderán jamás, y nadie las arrebatará de mis manos. El poder que me ha dado mi Padre es mayor que el de todos los demás, y nadie puede arrebatarlas de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Te pedimos nos concedas, Señor, agradecerte siempre estos misterios pascuales, para que la incesante obra de nuestra redención sea para nosotros causa de perpetua alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Fue preciso que Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos para entrar así a su gloria. Aleluya. Oración después de la comunión. Escucha, Señor, nuestras oraciones, para que, por el sacrosanto intercambio de nuestra redención, obtengamos el auxilio para la vida presente y consigamos las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu luz disipe en nuestro ser toda oscuridad y todo temor que se haya podido insinuar en nuestra vida. Amén. Lectura. El buen pastor. El Evangelio de hoy contiene, en primer lugar, el ultimátum que durante la fiesta de la dedicación del templo de Jerusalén hacen los judíos a Jesús. Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. La respuesta de Cristo comienza por remitirse a las obras que hace. Ellas son prueba elocuente de su propia identidad. Pero ustedes no creen porque no son ovejas mías. Así introduce Jesús de nuevo el tema parabólico de ayer, volviendo sobre algunas ideas que ya expuso a lo largo de la parábola del buen pastor. Pero ahora resalta la comunión de vida eterna que Él crea con sus fieles. Dos son las disposiciones fundamentales para esa comunión de vida: conocimiento del pastor y escucha de su voz. Pues Jesús se identifica con Dios, hasta el punto, dice Cristo, que el Padre y yo somos uno. En el Evangelio de ayer, Jesús declaraba ser la puerta de las ovejas, pero hay más. Después se autodefine como buen pastor, el único y auténtico pastor para un solo rebaño, y lo es por tres razones que lo diferencian del pastor mercenario. Primera, porque está dispuesto a dar la vida por sus ovejas en el momento del peligro. El buen pastor da la vida por las ovejas. En cambio, el asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo hace estrago y la dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Segunda, porque conoce a sus ovejas y es conocido por ellas. Yo soy el buen pastor que conozco a las mías, y las mías me conocen a mí, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Bíblicamente, el verbo conocer no queda en el plano conceptual o meramente intelectivo, sino que significa un conocimiento que crea comunión de vida, relación personal, activa, amorosa, recíproca. En el caso de Jesús con los suyos es tan profunda que la compara al mutuo conocimiento con el Padre. Tercera, porque de hecho entrega la vida por los suyos. Yo doy mi vida por las ovejas. Por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Este es el mejor aval del pastoreo de Jesús. Para meditar. El Señor es mi pastor. Según Jesús, la pertenencia a su grey no se funda en la raza,
sino tan solo en la escucha de su voz, en la obediencia de la fe. Él confió a la iglesia su misión de agrandar el rebaño a la medida del mundo. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra ese empeño en marcha. Por ejemplo, en la primera lectura de hoy vemos cómo la cristiandad primera establece en Antioquía de Siria una segunda cabeza de puente para la misión de los griegos, es decir, a los paganos, equiparable a la de Jerusalén para los hebreos. Fue precisamente en Antioquía donde por primera vez se llamó cristianos a los discípulos de Jesús. Ayer veíamos el trasfondo bíblico que subyace en la imagen del buen pastor. Recordemos hoy que hay un salmo, el 22, que resume la gozosa espiritualidad bíblica del cristiano que celebra la resurrección de Cristo en todo tiempo, pero especialmente en este periodo pascual. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Cristo resucitado de nuestra fe, el mismo Jesús histórico de Nazaret, no queda en mera fórmula o artículo de fe del credo, sino que es nuestro pastor que nos conoce personalmente por nuestro nombre y nos abre la puerta que conduce a la vida. Por eso alienta en nosotros una esperanza indestructible y que nos impulsa a convertirnos a un amor sin límites, a un aguante alegre, a una acción siempre en marcha, sin desentendernos del mundo donde Dios nos quiere por el momento, caminando como testigos de la resurrección de Jesús y de nuestra esperanza en Él. Nuestra alegría y esperanza pascual han de ser un mentis rotundo, tanto al derrotismo enervante y al conformismo resignado, como a la prisa desesperada y a la revolución del oído. La gran oración del creyente, el fundamento de su esperanza, la utopía y el proyecto cristiano que mueven la historia, es el venga a nosotros tu reino, combinando en exacto equilibrio la exactitud con la paciente espera. Y abundando en la oración, no olvidemos pedir al Señor que, en estos tiempos, provea a su pueblo de pastores idóneos que continúen su misión. Bendícenos, Señor, con muchas y santas vocaciones de hombres y mujeres consagrados al servicio de tu reino y de tus hermanos. Reflexionemos. Procuramos identificar nuestra relación con el Padre del Cielo cada día, de manera que Él va tomando forma en nosotros. Oremos. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Amén.